El conflicto entre Rusia y Ucrania ha trascendido las fronteras tradicionales del este europeo y ahora se proyecta hasta el Mediterráneo, marcando una nueva dimensión estratégica. Ucrania no solo defiende su territorio, sino que ha comenzado a atacar las líneas logísticas que sostienen la economía de guerra rusa. Su objetivo principal es interrumpir la cadena de suministro que conecta el Mediterráneo con Asia, a través de un conjunto de barcos conocidos como la Flota Fantasma. Esta estrategia refleja cómo la guerra moderna combina inteligencia, tecnología y alianzas internacionales para golpear al adversario donde menos espera, incluso a más de 2.000 kilómetros de distancia de su propio territorio. El uso de drones marítimos y bases avanzadas en terceros países demuestra que las operaciones asimétricas pueden tener un impacto estratégico enorme con recursos relativamente pequeños, alterando la economía de guerra y la logística enemiga de manera decisiva. Bases ucranianas en Libia. Ucrania ha establecido 3 bases en el oeste de Libia, cada una con un propósito estratégico distinto. La primera, en Misrata, sirve como base de operaciones conjunta con fuerzas de Turquía, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí se combinan inteligencia, coordinación y entrenamiento avanzado de drones. La segunda base, cerca de Mita, se encuentra junto a un complejo de petróleo y gas, y se ha convertido en un centro de lanzamiento de drones marítimos de largo alcance, capaces de proyectar fuerzas sobre el Mediterráneo central. La tercera instalación, cerca del aeropuerto de Trípoli, se enfoca en planificación conjunta y intercambio de información entre Ucrania y la Fuerza Militar Libia Occidental, optimizando la estrategia sin involucrarse directamente en el combate. La ubicación y propósito de estas bases demuestran un enfoque sofisticado de guerra tecnológica y asimétrica, donde cada instalación complementa a las demás para maximizar el impacto sobre los suministros rusos. Primeros ataques y capacidad de proyección. El primer ataque de drones ucranianos en el Mediterráneo ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando un buque fue neutralizado a más de 2.000 kilómetros de territorio ucraniano. Posteriormente, el 4 de marzo de 2026, un barco de gas natural licuado fue atacado por un dron Mura V5 desde la base de Mita, quedando inoperativo frente a Malta. Estos ataques demostraron la capacidad de Ucrania para proyectar poder desde África hacia el Mediterráneo y afectar directamente la economía rusa. La precisión y alcance de los drones permite golpear rutas críticas de suministro con mínima exposición a fuerzas enemigas directas, lo que altera no solo el tránsito marítimo, sino la percepción de seguridad de toda la logística rusa. Esto indica una transición clara de Ucrania de defensa territorial a guerra de alcance estratégico y económico. La Flota Fantasma rusa. La Flota Fantasma de Rusia es una red de más de 1.300 buques que operan bajo compañías pantalla, cambiando nombres y banderas para evadir sanciones y controles. Transporta petróleo y gas hacia Asia, principalmente China e India, utilizando rutas del Mediterráneo y el Canal de Suez. Esta flota es vital para financiar el esfuerzo bélico ruso y mantener la economía de guerra en funcionamiento. Las operaciones ucranianas en Libia buscan interrumpir precisamente esta línea de suministro, atacando físicamente los barcos y generando incertidumbre, aumento de costos de seguro y retrasos en los envíos. La vulnerabilidad de la Flota Fantasma frente a ataques de drones demuestra cómo la guerra asimétrica puede golpear la economía enemiga de manera directa y efectiva, incluso en rutas internacionales críticas. Coordinación internacional y entrenamiento. Ucrania no opera sola. Su despliegue en Misrata incluye colaboración con fuerzas occidentales y la capacitación de militares libios en operaciones con drones. La alianza con Libia Occidental permite a Ucrania proyectar poder lejos de sus fronteras, mientras que la cooperación internacional respalda legal y estratégicamente estas operaciones. Esta integración refleja cómo la guerra moderna se combina con diplomacia, entrenamiento y logística compartida, maximizando los recursos disponibles y asegurando un control operativo más eficiente en un teatro de operaciones lejano.
Además, la participación de fuerzas occidentales subraya la importancia geopolítica del Mediterráneo como escenario de conflicto y control de rutas estratégicas. Objetivos estratégicos. Los ataques ucranianos en el Mediterráneo persiguen objetivos claros: cerrar el último corredor seguro de la flota fantasma rusa y dificultar la exportación de petróleo y gas hacia Asia. Esto afecta directamente la economía de guerra rusa y obliga a los operadores de la flota a tomar rutas más largas y costosas. La ubicación de las bases y la selección de objetivos muestran un enfoque deliberado en puntos críticos de tránsito, incluyendo los accesos al Canal de Suez, un choke point estratégico para la logística rusa. La estrategia combina alcance geográfico con selección precisa de blancos, optimizando el impacto sobre la economía y la capacidad de suministro del adversario, sin necesidad de enfrentar tropas enemigas directamente. Guerra económica y costes. Cada ataque aumenta los costes operativos de los buques de la flota fantasma. Seguros más caros, rutas más largas y riesgos constantes elevan los gastos y reducen la eficiencia del transporte de energía. Esto amplifica los efectos de sanciones internacionales y presiona la capacidad rusa de sostener su economía bélica. La estrategia ucraniana combina guerra física y económica. Los ataques directos y la interrupción de rutas logísticas generan un impacto financiero sustancial, debilitando a Moscú sin necesidad de grandes enfrentamientos convencionales. Este enfoque evidencia cómo la guerra moderna integra recursos, finanzas y logística para lograr objetivos estratégicos de manera indirecta pero efectiva. La dimensión africana. La presencia de Ucrania en Libia refleja un cambio estratégico hacia África, donde Rusia ha incrementado su influencia a través de asesores, mercenarios y concesiones económicas. Ucrania busca contrarrestar esta expansión utilizando capacidades asimétricas, apoyando a fuerzas locales y estableciendo bases que amplían su alcance operacional. Esta dimensión africana convierte el conflicto en un escenario intercontinental, donde las decisiones locales impactan directamente en la guerra europea. La colaboración con actores africanos y el uso de territorio libio para operaciones marítimas demuestran que la guerra moderna ya no se limita a frentes fronterizos, sino que abarca estrategias globales y proyecciones de poder a gran escala. Riesgos y desafíos. Las operaciones desde Libia no están exentas de riesgos. La inestabilidad política local podría comprometer las bases ucranianas y ataques rusos contra instalaciones que albergan fuerzas internacionales podrían desencadenar una escalada grave. Además, el impacto ambiental de posibles accidentes con buques petroleros o de gas en el Mediterráneo añade una dimensión política y diplomática sensible. Ucrania debe equilibrar efectividad operativa con seguridad, gestión internacional y prevención de daños ambientales, lo que demuestra la complejidad de proyectar poder lejos de su territorio sin generar repercusiones mayores. Implicaciones estratégicas. El despliegue en Libia indica que Ucrania ha pasado de una defensa territorial a operaciones estratégicas de alcance global. Al atacar la flota fantasma desde África, Kiev aumenta la presión sobre la logística rusa, afectando la economía de guerra, la política internacional y la capacidad operativa de Moscú. Esta expansión demuestra cómo la guerra moderna combina tecnología, alianzas y planificación estratégica, transformando rutas comerciales y marítimas en teatros de conflicto. La utilización de drones como multiplicadores de fuerza permite a Ucrania proyectar poder más allá de sus fronteras, mostrando la relevancia de la guerra asimétrica en conflictos contemporáneos. Conclusión. Ucrania ha abierto un nuevo frente estratégico contra Rusia en el Mediterráneo, utilizando drones y bases